Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de coraje, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó fuera, diciéndoles: vayan al templo y explíquenle allí al pueblo este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Luego, entre tanto, el sumo sacerdote con los de su partido convocaron el consejo y el pleno del senado israelita y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar: hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y a los centinelas guardando las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando: los hombres que metieron en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisionario salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contemplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. May the Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo lo que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según su Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se ha dicho al comentar sobre este pasaje, se ha hecho la comparación de que al mirar cómo valoramos las cosas en el mundo, que podemos con frecuencia ver el valor de algo de acuerdo con lo que estamos dispuestos a pagar por él. Por ejemplo, desde grandes compras como casas o automóviles, sabemos que las crisis fluctúan en los mercados por la demanda y la oferta, y al final cuánto pagamos es relativo a cuánto valoramos el artículo. Voy a pagar esto, en otro momento pondremos más esfuerzo. Las Escrituras nos dicen hoy que Él dio su único Hijo. Es cuando el Padre está dispuesto a pagar para que tengamos vida eterna, que tengamos redención, que Él enviaría a su único Hijo, que entregaría a su único Hijo por nosotros, por nuestra salvación. Y ese es el precio de nuestra redención que Dios ha pagado. Esto es un amor enorme. La imagen la tenemos en el Antiguo Testamento de Abraham y de Isaac, el hijo prometido a Abraham, y le dice: yo tomaré a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas, y irás a la tierra de Meaira, a esta montaña que yo te señalaré. Y esa montaña fue el Calvario. Fue en donde el templo fue montado en Jerusalén. Y sabemos que el ángel dijo a Abraham, le aguantó la mano diciendo: no, Jesús va a ser el sacrificado por nosotros. En este mundo en que vivimos, se nos puede decir que los valores humanos se disminuyen. El mundo nos puede decir que no tenemos valores, más allá de lo enormemente, como por ejemplo lograr las cosas. Podemos decir que quizás no creamos en nuestra propia dignidad ni propio valor. La gente nos dice eso al crecer. Los padres, la gente importante de nuestra vida. Dios nos dice un diferente mensaje, que en el jardín hemos sido hechos en la imagen y semejanza de Dios. Él quiere, porque pensamos que se nos ha perdido esa imagen, devolverla al Espíritu Santo, y está dispuesto a mandar a su Hijo para que sufriera, para que derramara esa imagen y semejanza, y creemos. Sin embargo, creemos en esto para poder tener vida eterna. Y este es el mensaje a lo largo del mensaje según San Juan: creer en el Hijo, creer en Jesús y tener esta vida eterna, creer en este mensaje. Escuchamos esto el domingo en Juan 20:31. Estos son escritos para que puedas creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que por esta creencia podrás tener luz en su nombre. A lo largo del Evangelio nos dice: crean. Aquel que crea quizás no perezca, pero que por su creencia tengamos vida eterna. Esto es vida eterna, para que conozcas al único Dios verdadero y a Jesucristo contra quien has pecado. Jesús está pidiéndole a su Padre y está diciendo
que conocer a Jesús y tener esta amistad, esta relación con Él es la vida eterna, y que la vida eterna es la vida divina, que comienza en este mundo y que tenemos esta hermosa comunión que es posible cuando Jesús está en esta vida y decididamente en la próxima. Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Vino, su motivación no era condenar al mundo, ni tener esto que perezca, sino que Jesús reveló el amor de Dios. Nos dice Juan que Dios es amor y Jesús lo revela. A veces en el mundo moderno vemos a Jesús que es algo condenatorio, que ejerce juicios. Sin embargo, Dios es amor. Esto es lo que nos dice Jesús. Ese es su motivo para ir a la cruz. Su deseo es el amor y quiere el amor de nosotros por Él. La Madre Teresa de Calcuta en 1993 escribió una carta a sus hermanas, las hermanas de la caridad. En sus meditaciones, yo tengo sed, dijo ella. Lo que dijo él desde la cruz, Jesús. Decía a sus hermanas que su misión es satisfacer esta sed de Dios por su vida religiosa, por los votos, por su vida de oración, por el medio de su servicio a los pobres. Están sirviendo a Jesús y los pobres están trayendo a los pobres a Cristo, satisfaciendo su sed, sobre todo sus pobres. Y decía en esta carta a sus hermanas diciendo: Jesús tiene sed de ustedes, en la forma más íntima las quiere. Ella decía: escuchen estas palabras, presten atención con su corazón. A veces podemos entender algo en la cabeza, pero la teología no ha bajado a ese nivel experimental de entendimiento. Decía que Él está hablándoles a ustedes, Él está experimentando, y que escuchen con su corazón, les decía ella a ellas. Es difícil para nosotros entender. Los santos lo entendieron, se dieron cuenta del amor de Dios y querían amarle a Él de vuelta. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida de oración y de gente que Dios coloca en nuestra vida, Juan, al final de su capítulo, versículo 17, dice que Padre, que Jesús dijo, tú me has amado a mí, con ese amor pueda estar en ellos. Esta es su oración, que el amor que el Padre tiene por el Hijo sea algo que esté en ellos. Este es un don hermoso, es algo que se nos da por medio del Espíritu Santo y significa que podemos experimentar el amor de Dios por medio de otra gente. Es una imagen, no es la plenitud, en el sentido de somos criaturas finitas, no somos infinitos. Sin embargo, algo real hay ahí. Hay personas en la vida de uno que le aman a uno y decididamente que tienen el amor de Dios por uno. Necesitamos entonces ver eso, escucharlo, abrir nuestro corazón a eso. Creo que Dios nos conduce hacia sí mismo y hacia su plenitud por medio de otros de una manera muy poderosa. Podemos abrirnos a ello. Con frecuencia se nos acerca a Dios e incluso la vida. Y aquí pensamos en que, bueno, tenemos que ser distintos, ser buenos, tener esa relación con Dios. Y sabemos que Dios nos ama, incluso independientemente de esto. Es difícil para nosotros el entender ese amor constante, entender ese amor constante y medir nuestra vida quizás por nuestras buenas obras. Y que si honestamente pensamos que esto no es suficiente, no podemos decir nunca, bueno, sí he hecho algo tal o más cual y por lo tanto mi vida tiene significado. No, todos sabemos que el bien que lo hacemos imperfectamente, con diferentes motivos mixtos, que Dios nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Y eso es lo que necesitamos, que Dios nos ama primero por quienes somos. El mensaje del señor Rogers, ¿verdad? Y que
Hace poco vi un documental sobre Mr. Rogers. No lo entendí de niño, pero de Mr. Rogers no lo entendí. Él estaba hablando de qué estaba hablando él, no sabía. Pero bueno, ese es el amor de Dios por nosotros. Él quiere adherirse a nosotros, tener esta unión con nosotros, incluso si no nos sentimos dignos. Y la Madre Teresa decía, a veces no nos sentimos dignos, a veces los dolores de la vida pueden bloquear esto, colocar un muro entre nosotros y los demás, porque hemos sido dolidos por nuestros propios pecados, nuestros errores en la vida, que no podemos creer que Dios aún así nos ame y nos está diciendo, crean, porque Dios amó al mundo tal que dio su único Hijo y creen en ese amor, y al que crea en Él no será condenado. Entonces Juan también nos exhorta a vivir una buena vida decididamente. Significa algo lo que hacemos, lo que creemos. Él todavía nos ama, pero en nuestro corazón y mente y nuestro cuerpo estamos apartándonos de la luz de esta vida porque acogemos esta vida de pecados. El pecado mortal requiere un pleno conocimiento y un consentimiento que demanda ser el ser mortal que somos, y también reflexión personal que necesitamos, y tiene que ser este consentimiento que sea suficiente para hacer una decisión personal para dar este consentimiento. Dice el catecismo que las pasiones también pueden disminuir el carácter libre de una ofensa como un desorden patológico, así que algunos de nosotros luchamos con el pecado de manera fuerte y únicamente Dios puede conocer el corazón. Tenemos que apartarnos de Dios y hacer esa decisión para poder ser entregados, y es algo que es importante para admitir el pecado, y si admitimos nuestro pecado mediante la malicia, eso es peor. Así que Juan nos advierte que cuando estamos en una vida de pecado, no queremos estar cerca de esa vida porque expone ese pecado, y sabemos que en nuestro corazón que esto es algo erróneo, que ese carácter entregado, así que acabamos odiando, apartándonos de Jesús. Y la buena noticia es que siempre podemos acudir a donde Él, arrepentirnos y ser restaurados a la luz y ver restaurado ese amor libre. Como católicos tenemos el arrepentimiento, y se nos llama a diario para comenzar de nuevo mediante el arrepentimiento. En Juan 3 está hablando él con Nicodemo, hablando acerca de nacer desde arriba. Dios quiere darnos esta nueva vida para poder nacer y tener ese nuevo tipo de nacimiento, esa nueva vida con esta vida divina, y nuestra obra debe fomentar esta vida y edificar esta relación con Dios que Él quiere tener en nuestra vida, que eso significa algo y es importante para nuestra vida, y tenemos que ser convertidos y caminar junto a esta luz y estar abiertos a Él, a su luz, y para recibir su vida en nuestra vida de oración y en nuestras buenas obras.